Buen domingo, ¿cómo están ustedes? Bueno, hoy, ya saben, siempre con Claudio Acevedo en la parte tecnológica, conmigo, tanto en la producción como en trabajando al lado en la mesa, Pablo Marmorato. Hemos invitado a dos personas para que nos ayuden a pensar por qué en la Argentina la desertificación está dañando 650.000 hectáreas todos los años. ¿Qué nos está pasando? ¿Y qué significa eso como consecuencias? Solo hablar de desertificación a todo el mundo se le ponen los pelos de punta, yo ya sé. Ahora vamos a preguntar qué es lo que pasa y además vamos a pedir que por favor nos digan qué se puede hacer. Y de hecho, ¿qué se está haciendo si es que se está haciendo algo? Para esto, Pablo primero nos va a decir cómo comunicarnos, ¿no es cierto? Así es. Buenas tardes, Graciela. Buenas tardes a todos los oyentes. Se pueden comunicar, como ya saben, a nuestro Twitter, @porqueprograma, o en el método clásico del mail, porqueprograma, @gmail.com. Sergio Federowski es biólogo especializado en ecología, egresado de la Universidad de Buenos Aires, y es periodista ambiental. Usted seguramente, primero que acá ya lo escuchó y lo conoce de otras intervenciones. Es autor de numerosos libros. Conduce justamente el programa Ambiente y Medio por la TV Pública, que ganó un Martín Fierro. Felicitaciones, Sergio. Muchas gracias. Y gracias por invitarme. Y Carlos Di Vela se graduó como ingeniero agrónomo en la Universidad de Buenos Aires. Tiene el título de doctor en ciencias del Instituto Nacional Agronómico Paris-Grignon. Y en la actualidad dirige el Instituto de Clima y Agua del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA. Y en un tuit reciente, Sergio escribió... Hicimos investigación, trabajo de... Se trata a la sequía como una maldición divina, cuando se sabe que es una manifestación extrema del cambio climático. ¿Cuántos programas de adaptabilidad o prevención existen en Argentina para este desastre silencioso? Ninguno. Es más fácil lamentarse. Vamos a ver si es cierto que hay ninguno, o entramos en discusión en esto. Bueno, No, por supuesto, que quiera. Sí, dale. Sergio. Me sumo rápidamente porque efectivamente yo escribí ese tuit. Por supuesto, cualquiera podrá decir que hay algunos planes, de hecho el INTA tiene trabajos muy serios al respecto, pero lo que yo quise despertar a través de ese tuit fue un par de cosas que me parece que no están lamentablemente en la discusión, no quizás en la discusión técnica, sino lo que es más grave en la discusión política. Y esa dimensión es la que me parece que está faltando. En primer lugar, considerar a la sequía como una calamidad climática o como una calamidad de la naturaleza es el primer error que la política comete y que suele cometerlo lamentablemente en casi todos los desastres naturales, porque la política tiende a ser sinónimos al evento natural con el desastre natural. Y ya se escribió hace muchos años que los desastres naturales no son naturales, es decir, son eventos sociales, políticos, económicos, productivos, desatados a partir de una situación, de un evento de la naturaleza, desde un terremoto hasta una inundación, etcétera. En el caso de la sequía, y que yo lo llamo el desastre silencioso o el desastre sin prensa, o si se quiere, el desastre que tiene menos, dicho esto entre muchas comillas, glamour, es porque la sequía justamente no es un evento que disrumpe, que aparece de pronto como la inundación o como el terremoto, sino que es algo que se va consolidando, que se va densificando, que va acumulándose y precipitando a lo largo del tiempo y que finalmente da resultados muchas veces catastróficos. El punto es que normalmente la política, y vuelvo sobre la política, tiende a decir, bueno, el problema es que no llueve, y ahí se acabó. Y como no llueve, ¿qué voy a hacer yo si no llueve? Rezamos, efectivamente.
Y lamentablemente, o por suerte, no es así, y hay muchísima literatura académica que demuestra que el abordaje que hay que hacer sobre la sequía podría permitir trabajar de otra manera sobre Tampoco ella. llovía en Israel. ¿Cómo? Tampoco llovía en Israel. Tampoco llovía en Israel, tampoco llueve en Israel, o tampoco llueve en muchas partes de la costa oeste de los Estados Unidos. Si la lluvia no es determinante, por supuesto que sí ayuda a un proceso de sequía. Y lo último que quiero señalar en este punto es qué pasa con el cambio climático en este esquema. Y acá aparece un nuevo fetiche, que como antes siempre se le echaba la culpa, bueno, esto es una lluvia récord, no puedo hacer nada porque se inunda, o un terremoto, ¿qué puedo hacer yo para prevenirlo? O si no llueve, ¿qué puedo hacer para prevenir la sequía? Ahora el nuevo fetiche es el cambio climático. Y bueno, es el cambio climático. Entonces el cambio climático le cabe todo al cambio climático, y la política lo único que hace es lamentarse porque el cambio climático no puede resolverse o no puede abordarse de ninguna manera. Y en este caso es claramente falaz, porque si bien el cambio climático es un proceso y está instalándose claramente entre nosotros, y probablemente las sequías más extremas, como las inundaciones más extremas, son manifestaciones del cambio climático en lo contemporáneo, también es verdad que la política y las políticas públicas tienen muchísimas cosas para hacer, toda vez que saben cuáles son los escenarios que el cambio climático va a disparar. Porque, por suerte o por desgracia, está bastante estudiado y la ciencia ha provisto de muchísimo conocimiento respecto de cuál es el escenario sobre el cual hay que operar. Por lo tanto, el que se haga el distraído y diga yo no sabía que en los lugares más húmedos iba a haber más agua, en los lugares más secos iba a haber menos agua, lo único que está haciendo es ampararse en la cuestión divina y no queriendo operar políticamente sobre escenarios que son, insisto, claramente conocidos. No hace mucho el actual ministro del área, ¿cómo se llama? ¿Agroindustria? De agroindustria. Echevejere, sí, exactamente. Sí. Por primera vez escuché a un ministro de esa área denunciando esta historia. Obviamente es un hombre de campo, es un hombre que tiene sus intereses en el campo y ahí su conciencia. ¿Impactará esto políticamente o no? Y bueno, vamos a ver. ¿Qué te parece a vos, Carlos? Mira, coincido muchísimo contigo. Estos fenómenos de la sequía son cada vez más recurrentes y cada vez más intensos, pero fueron parte de nuestros sistemas productivos desde sus orígenes, podríamos decir. Lo que hoy estamos tomando es una dimensión de eso, pero me parece que, como decías vos, y yo la primera vez que la verdad lo escucho hablar de esta relación entre la sequía y la política y cómo se va reaccionando lento a eso, que en los sistemas productivos lo vemos también, pero que claro, las decisiones que podemos tomar a nivel político y nacional a partir de eso deben ser complicadas, ¿no? Porque cómo nos adaptamos a esas sequías en los sistemas productivos es mucho más simple de cómo adaptamos la política a eso, me parece. Así que planteaste una situación muy interesante. Nosotros desde la agronomía empezamos a ver esta sequía a partir del mes de octubre más o menos. Pero claro, uno siempre tiene la esperanza de que las previsiones estén equivocadas o que haya alguna situación extraordinaria que revierta. El 6 de octubre del 17. Del 17, 2017. Vos les recuerdo que generalmente los cultivos de verano empiezan a sembrarse en esa época, ya por octubre, y ya por esa época empezaba a haber algunos problemas de déficit. Pero claro, en la memoria colectiva todavía estaba la inundación, todavía las napas estaban altas en muchos lugares, o sea que hablar de sequía hasta parecía una locura en el ámbito productivo. ¿De qué estás hablando? Te decían. Exacto, estamos con el agua en la rodilla. Así que el agua fue cediendo, empezó a caer menos agua, hoy tenemos realmente 70% en algunos lugares menos del agua que cae normalmente en el mismo periodo. Y claro, es esa cocción a fuego lento que cuando te das cuenta ya está frito, digamos. Ahí hay dos precisiones que me gustaría hacer. Una es respecto de cómo el escenario actual de cambio climático desbarata cualquier posibilidad de volver a la normalidad. Porque esto que vos acabas de decir, estamos 70% por debajo de los registros normales. El problema que impone el cambio climático es un escenario en el cual los registros normales pasan a no ser normales, porque las tendencias empiezan a ir quizás en otro sentido o en el mismo sentido pero mucho más agravadas. Lo que está más o menos comprobado en los últimos 20, 25 años es que
en las áreas húmedas de la Argentina las precipitaciones han ido lentamente creciendo en volumen y en intensidad. A ver, ¿a qué le llamas área húmeda o qué caracterizaría un área húmeda? Es interesante porque eso también desbarata otro mito de la Argentina. La Argentina, todos creemos que la Argentina es la pampa húmeda. Bueno, Carlos no me va a poder me va a poder ayudar, digo, la Argentina, el 75% del territorio de la Argentina es árido. Nosotros creemos que vivimos arriba del agua, y no es cierto. El 75% Estamos rodeados del de agua, que no es lo mismo. Y tenemos la cuenca del Plata, que es una cuenca muy húmeda, porque tiene registros de precipitación muy importantes y ríos muy importantes, el Paraná, el Uruguay, etcétera, el Río de la Plata, obviamente. Pero el 75% de la superficie argentina está sometida a procesos muy graves de aridez y permanentes. Entonces, lo que se está verificando es aquello que hace más de 20 años los científicos empezaron a señalar, que es que el cambio climático iba a imponer una agudización de los extremos. Entonces, lo que se está viendo en la Argentina con los niveles de precipitaciones es que en la zona árida, insisto, 2/3 del territorio nacional, la tendencia de la precipitación es a la baja. Es decir, llueve menos que lo que llovía antes. Y en las zonas húmedas, 25% del territorio restante, llueve más, pero además más intensamente, lo cual agrava la situación de las inundaciones. Y un elemento que introduce Carlos, que me parece muy interesante, que es esta imposibilidad, a veces por voluntad y en otros casos por dimensión, de la política para abordar estos temas. Los problemas ambientales, yo lo miro desde lo ambiental, no desde lo agronómico, los problemas ambientales son necesariamente procesos, no son fotos. Y la política ve fotos. La política mira fotos, mira episodios que ocurren en un determinado momento y los cristaliza en ese momento. Y para poder atender a una política ambiental que se va desarrollando a lo largo del tiempo y que deviene en un escenario determinado, hay que mirar procesos. Y a la política le cuesta mucho mirar procesos. Vos sabés que cuando estaba en el Ministerio de Desarrollo, donde una de las funciones básicamente era atender a necesidades, sobre todo en los temas de inundaciones y en general a una distribución de alimentos según un censo bastante antiguo que teníamos en ese momento, de necesidades básicas insatisfechas. Yo tenía un mapa en el despacho marcando las zonas de desertificación y de humidificación del país, ¿no? Y yo podía hacer coincidir la densidad de entrega de planes sociales, es decir, de la pobreza que demandaba, con las zonas más desiertas. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Bueno, ahí sin ninguna duda. Intuitivamente estás incorporando un elemento que a la hora de analizar desastres naturales, y la sequía, insisto, es uno de ellos, es crucial, que es la vulnerabilidad de la sociedad sobre la cual no era intuitivo lo mío, ¿eh? ¿De dónde estaba? No, por supuesto. Pero eran los hechos concretos. El elemento de la vulnerabilidad, porque una vez más, la política muchas veces trabaja sobre el momento de la emergencia, y la manera de mitigar un desastre o de hacerlo más, entre comillas, soportable para la población, es trabajar sobre la vulnerabilidad de la sociedad sobre la cual impacta el evento climático, y no al revés. Claro. Así es. Carlos, ¿cuáles son las causas, y Sergio desde ya, las causas de la desertificación y la sequía, pero en las que opera el hombre? Y bueno, sin lugar a dudas, los cambios en el uso y la cobertura del suelo, ¿sí? Claro. ¿Qué hacemos con este planeta que heredamos y qué vamos haciendo con los sistemas productivos o qué vamos haciendo con los sistemas naturales? Sin lugar a dudas debe ser uno de los componentes más importantes en esos procesos de desertificación. Obviamente, lo que pasa es que ninguno de estos procesos opera y después actúa de manera aislada, ¿sí? Encima van interaccionando entre ellos, el sistema climático también hace lo suyo, el hombre también hace lo suyo, las actividades antrópicas no asociadas a los recursos naturales también, así que, pero muy probablemente uno de los más importantes de esos componentes tenga que ver con qué hacemos con los recursos naturales. ¿Y cómo se relaciona con el modelo productivo, el famoso modelo de sojización de la Argentina? ¿Impacta, antes, no? La deforestación viene antes, exacto. ¿no? Desde hace mucho atrás. Sin lugar a dudas,
Hay un impacto importante, sí. Por ejemplo, yo estaba ahora recordando, mientras estabas hablando, un proceso que se dio, no sé si ustedes lo conocen, del Río Nuevo en San Luis. Es un proceso realmente muy interesante. Es la cuenca de un viejo volcán que es el Morro, donde ahí había vegetación natural, donde había bosques, ¿sí?, nativos, que crecen en verano porque hay algo de agua, y esos bosques fueron reemplazados por pastizales o por pasturas, claro, que después fueron abandonados en muchos casos. Entonces el agua que consumían los bosques finalmente los pastos no lo usaban de la misma ni en el mismo momento, y un poquito de agua se empezaba a ir para abajo. Y entonces eso empezó a recargar las napas en un lugar donde realmente es un ambiente árido, semiárido. Y de un día para el otro, en el 2008, apareció un charquito en un campo, en un lugar árido. Y ese charquito empezó a correr agua, y hoy tenemos una laguna. Hoy tenemos un río, que es el Río Nuevo, que tiene unas cuantas decenas de kilómetros, y si uno va realmente, en algunas secciones parece el Cañón del Colorado, o sea, una sección de río de 60 a 70 metros de ancho, una profundidad de 100, 120 metros, y en el fondo un hilito de agua que corre, que no viene de ninguna lluvia ni de ninguna vertiente. La montaña, es claro, del agua que estaba acumulada abajo. Entonces, desertización también es eso, es la degradación de esos sistemas. Fíjate, en ese caso, como cambiando los patrones naturales de uso del agua, empezó a haber excesos en alguna parte del sistema, y eso se fue acumulando año tras año, y finalmente terminó degradando toda esa zona. Por supuesto que pero con agua. Sí, claro. Degradando con agua. Por supuesto que la sequía se dispara a partir de la ausencia de lluvia, eso está claro, y la desertización es un paso posterior donde opera muy fuertemente el tipo de uso que se hace del suelo, como decía Carlos recién. Yo no soy agrónomo, pero soy biólogo e intuyo, y estoy casi seguro, que patrones de producción como los de la Argentina, en los cuales hay una muy fuerte demanda de agua del suelo, la soja es altamente demandante de agua del suelo, en donde buena parte de los cultivos no son adaptados a la zona, sino genéticamente puestos a tratar de colonizar una zona para la cual naturalmente no están adaptados. Y si a eso se le agrega una expansión casi permanente de la frontera agropecuaria, perdiendo los bosques nativos, que todos sabemos, aún aquellos más achaparrados tienen la posibilidad de conservar agua en el territorio, todo eso no creo que sea inocuo a la hora de profundizar el efecto de la sequía y de la desertización. Entonces estamos hablando de un modelo agropecuario de la Argentina que puede dar muy buenos resultados de caja en términos inmediatos, pero malos resultados si miramos el proceso en un mediano plazo. Yo recorrí el país varias veces de arriba abajo, y me encontré con zonas en la famosa pampa húmeda que habían surgido lugares de pastoreos, y ahí donde el dueño del laboratorio Vago, por ejemplo, criaba ya pejerreyes que exportaba a Japón como si fueran oro en polvo. No sé si ahora lo siguen haciendo, pero se levantaban pejerrey, se sembraba pejerrey, y eso había sido lugar de pastoreo. Ahora, lo que yo me interesé mucho, porque en algún momento postulé para ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y me encontré con que había planes mandados a hacer por Cafiero, cuando era gobernador, estudios previos y después planificaciones en la Universidad del Litoral y en 2 o 3 lugares más, pero que implicaban el compromiso de varias provincias y obviamente de la nación, cosa que nunca llegó a ocurrir, porque no hay escurrimiento. Así como se desertifica, hay lugares donde no hay escurrimiento, o el escurrimiento lo hace cada uno en su campo a expensas del de al lado. Entonces la inunda el campo al vecino, y se producen todos esos problemas. ¿En eso estamos como cuando vinimos de España o cambiamos algo? Me parece que, ahí me parece que fríamente estamos como vinimos de España en esa situación, ¿sí? Se trata de una cuenca, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que vos también conocés,
hiper llana, es una hiper llanura, con casi nula pendiente, donde el agua realmente no tiene dónde ir, y salvo mandarla como externalidad al productor de al lado, muy poquito. Lo mejor que podemos hacer es consumir ese agua. Pero claro, no es solo decisión de un productor, tendría que ser una decisión conjunta de cómo y dónde consumir el agua, en términos de usar ese agua. Y eso requiere de la política también, porque requiere de consensos, requiere de un trabajito de hormiga, de tratar de promover la terminada de... ¿Cómo sería, por ejemplo, imaginemos, total, sale gratis, acá, cambiar y decir, bueno, consumamos esta agua que sobra. Una fue convierto esto que se hizo solo en un lugar de pesca. Bueno, listo, eso no se puede estar haciendo y no es inocuo. ¿Qué cosas se podrían hacer razonables y que tuvieran que ver el todo de la zona? Mira, Carlos lo debe haber leído sin ninguna duda. Hace 140 años Florentino Ameghino planteó mirar de otra manera el tema de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, porque ya entonces se avisoraba que lo que iba a modelar el criterio de escurrimiento de las aguas en la provincia de Buenos Aires era lo que yo denomino la patria hidráulica, que es esta idea de, tengo agua acá, a ver cómo la saco, cómo saco el agua de donde está, y cómo la saco es en perjuicio del que tengo al lado, o en perjuicio de la provincia vecina, o lo que fuere, o haciendo avenidas de agua, que son muchas veces los canales en los que se han convertido los antiguos ríos meandrosos de la provincia de Buenos Aires. Y Florentino Ameghino decía, con una intuición ambiental, cuando las cuestiones ambientales no estaban en la mesa, intelectualmente hablando, le decía, esto es un sistema, y es un sistema en el que conviven épocas de sequía y épocas de exceso de agua, porque es propio de ese sistema. Entonces lo que hay que hacer, decía con buen criterio, y fustigaba a aquellos que pedían canales de escurrimiento de agua, y decía, ustedes lo que están haciendo es generar un problema, no una solución. Él decía, si el sistema funciona con alternancia de sequías e inundaciones, debemos ver de qué manera, cuando sobra el agua, se la acumula, y cuando falta, se la usa. ¿Se puede, Carlos? Algo de eso es posible, sí, tiene también un costo y tiene también un manejo de esos sistemas bastante complejos, pero claro que algo de eso se puede hacer. Pero me parece que no debemos abandonar esto de empezar a usar mejor el agua en este tipo de sistemas, ¿sí? Hoy tenemos, me parece, una oportunidad enorme, que es que no hay agua. Y entonces, a partir de ahora y en la próxima campaña, en el invierno que viene, en vez de dejar esos suelos sin cultivos, que el agua que va a caer, esperemos en el invierno, se vaya para abajo y vuelva a empezar a recargar las napas, etcétera, me parece que tenemos la oportunidad de empezar a decir, bueno, empecemos a usar ese agua. Seguimos enseguida.